Lucas capítulo 5 y voy a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 11 y a partir de allí pues estudiaremos la palabra de Dios. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es el libro de Lucas capítulo 5. Darle tiempo a que usted lo consiga ahí en la Biblia, aunque es una porción bastante conocida. Lucas 5 del 1 al 11 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y bueno, vamos a estudiar un poco la palabra de Dios en esta hora bajo el título Confiando por una palabra. Confiando por una palabra. Y bueno, eh, lo que quiero que tratemos en esta hora es para poder distinguir, distinguir lo que en realidad nosotros como cristianos deberíamos hacer, distinguirlo de lo que está ocurriendo con muchas organizaciones, muchas congregaciones, cómo se ha utilizado la palabra para desviar eh, en quién o en qué debemos poner la confianza. Y la palabra como tal no es un quién, es un qué. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos poner nuestra confianza en un quién. Por eso el título dice confiando por una palabra, confiando por una palabra. Y la porción que acabamos de leer, mire que no se trata de persistir, no se trata de persistir. La acción que le pidió el Señor Jesucristo a Pedro no era que persistiera en lanzar la red, no era de que no se cansara de pescar, sino que lanzara una vez más la red por una oportunidad más que lanzara la red y no era en sí mismo
por el hecho de lanzar la red, sino de que Pedro aprendiera a confiar en la persona que le estaba dando la orden de lanzar la red. ¿Cuántas veces habría Pedro lanzado esa red durante esa noche? Porque dice que habían pasado toda la noche, habían pasado pescando y nada había acontecido. Y resulta que se consigue entonces con el Señor Jesucristo, que después que terminó de hablar, es el versículo 4, Lucas 5:4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. La palabra puntual que le dio fue echad vuestras redes para pescar. Y bueno, grupo de personas, dice la Biblia que el Señor Jesucristo se los encontró allí en la orilla del mar y lo que estaban ellos era lavando sus redes, esperando, mientras esperaban que el que les prestó la barca, ¿ah? El que les prestó la barca terminara de hablar para ellos, terminar de recoger los aparejos e irse porque ya habían terminado ellos de la jornada de pesca durante la noche. Ellos no tenían en su mente la idea de pescar, no tenían en su mente la idea de seguir eh, en la actividad de la pesca. Y luego que el Señor Jesucristo termina de hablarle a la multitud, les dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Bueno, hay varias cosas que podemos ver en esta porción y vamos a notar que sin lugar a duda, aunque la porción no lo dice, ellos debían estar bien cansados. Toda la noche habían estado trabajando, pescando. Uno de los trabajos más difíciles que hay es trasnocharse. En sí el trasnocho no es un trabajo, ¿no? O sea, la persona se trasnocha mientras trabaja, pero se hace más pesado el trasnocho que el mismo trabajo en sí, ¿no? El tener que mantener los ojos abiertos, el estar alerta, estar pendiente de lo que está haciendo, se hace bastante fuerte. Y ahora imagínese pescar de noche, es una de las cosas que se convierten en pesada, ese trabajo durante la noche. Tanto es así que era duro, que eso fue lo que le dijo Pedro al Señor Jesucristo en Lucas capítulo 5, versículo 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces no fue que ellos lanzaron la red y la dejaron allí a esperar a que amaneciera para sacar la red. Y dice, toda la noche hemos estado trabajando y ellos lanzan la red, la recogen para ver, no trajo nada, la vuelven a lanzar y recogen a ver hasta que logran sacar y logran el objetivo que tienen allí pescando durante la noche. Y la pesca de noche, pues, la hacen por diferentes razones. Primero, pues no son los mismos peces que se agarran durante la noche que los que se agarran durante el día, ¿no? Los peces tienen hábitos diferentes. Hay peces que tienen más movilidad durante la noche, hay peces que tienen mayor movilidad durante el día. Entonces, dependiendo el pez que quieran capturar, va a ser la pesca o de noche o de día. De todas maneras, yo no soy pescador. Le estoy comentando de las cosas que he leído de los pescadores, ¿no? Por si acaso. Pero ya va a ver que alguien más no era pescador y Pedro le hizo caso.
Entonces, lo cierto del caso es que una de las cosas que se evitan es la inclemencia del sol, porque ya per se trasnocharse es bastante fuerte, ¿no? Pero pescar durante el día a pleno sol con ese rayo de sol también debe ser un problema. ¿Dónde resguardarse del sol mientras se está pescando? Bueno, lo cierto del caso en todo esto es que habían pasado toda la noche pescando y habían estado lanzando las redes. Y otra diferencia que hay entre la pesca de noche y la pesca de día es que en las mañanas los peces, hay peces que tienen ese hábito de que cuando ya el sol empieza a calentar un poco el agua, a entibiar un poco el agua, entonces ellos van buscando la orilla y van buscando qué comer en la orilla. Y hago la observación porque cuando el Señor Jesucristo le da la orden a Pedro de que volviera a lanzar la red, no le dijo, pero aquí en la orilla, que los peces van a venir aquí donde están ustedes. Le dice, boga mar adentro, boga mar adentro. Imagínense decirle a unas personas que están cansadas de pescar toda la noche, agarren, móntense en la barca con las redes y vayan allá bien adentro en el mar, bien adentro en el mar. Y entonces no les mandó a que pescaran allí en la orilla, sino que fuesen a capturar a esos peces que durante la noche no habían podido capturar y que había otra cosa, ya les dije que tienen hábitos diferentes. Entonces durante el día esos peces nocturnos no iban a estar disponibles, pero el Señor Jesucristo le dijo en Lucas 5:4, le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mire que el Señor Jesucristo no le habló de cambiar un método, pero sí le dijo que hicieran algo diferente. No le dijo, bueno, toda la noche ustedes lanzaron la red, ahora van a usar anzuelo. Búsquense un poco de anzuelo porque lo vamos a hacer diferente. No, la misma red que usaron en la noche, esa era la red que iban a usar durante el día. Y este tampoco era que ellos iban a agarrar las redes y las iban a lanzar y las iban a dejar allí quietas y vayan y las recojan en la noche. El mandato fue: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. De manera que el efecto debía verse de forma inmediata. Y en las palabras de Pedro vamos a ver que no estaba muy convencido. Recuerden que Pedro tenía experiencia como pescador y una de las cosas que nos hacen daño es que ya yo lo sé, es que yo ya lo he hecho, es que no funciona así. Esa experiencia que tenemos en nuestro bagaje, entonces nos impide muchas veces hacer algunas cosas porque pensamos que somos nosotros los que tenemos la razón. Pedro, con su experiencia de pescador, ¿qué había hecho? Bueno, ya se pasó la noche, la pesca era de noche, vamos a salirnos de acá, vamos a lavar las redes, vámonos para la casa, muchachos. No se pescó nada. Esa era la experiencia de él como pescador. Había tomado la decisión de sacar las redes del mar porque a esa hora él no iba a encontrar los peces que él estaba buscando. Sin embargo, Pedro hizo algo diferente. Él obedeció lo que le estaban ordenando, por lo tanto, confiando en la persona que le estaba dando la orden, Pedro decidió ir a lanzar la red. El libro de Lucas, capítulo 5, versículo 5 dice, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y mire la expresión, mas en tu palabra
mas en tu palabra echaré la red. ¿Ok? De manera que no era que estaba convencido de que su experiencia de pescador le decía que a esa hora iban a encontrar los peces que necesitaban, sino que dijo, más en tu palabra echaré la red. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro tenía poder. No. Incluso Pedro no tuvo que invocar ninguna palabra. Simplemente lanzó la red una vez más, pero lo hizo en obediencia a lo que se le estaba ordenando. En obediencia, en tu palabra, porque tú me lo estás diciendo, porque tú me lo estás ordenando. Y es allí donde se manifiesta el poder de Dios, no solamente por mano de Jesucristo, sino por mano de cualquiera de nosotros, cuando por obediencia nosotros hacemos lo que se nos ha mandado hacer. Por obedecer Pedro a aquel que le había dado la orden, entonces ellos obtuvieron lo que estaban buscando, más aún de lo que ellos estaban pensando, porque la Biblia dice que las barcas, las dos las llenaron y estaban a punto de hundirse. Por eso las palabras de Pedro fueron, en tu palabra echaré la red, porque tú me lo has ordenado, entonces yo voy a hacerlo, voy a obedecer. Mire, Pedro tuvo la opción de negarse ahí. Nadie lo obligó. Él pudo haberse negado a lanzar una vez más la red, porque de hecho ya la habían lavado. Le tocaba volverla a lavar después que salieron de allí. Ya habían lavado las redes. Estaban cansados de trabajar toda la noche. El sol ya había salido. Probablemente no habían comido porque no había pescado nada. ¿Cuántas excusas pudiésemos inventar cuando no se quiere obedecer algo? ¿Cuántas excusas se pueden inventar cuando no queremos obedecer y cuando no queremos hacer la voluntad de Dios? Simplemente excusas sobre excusas, pero Pedro obedeció a alguien, como le comentaba ahorita, a alguien que ni siquiera era pescador. El Señor Jesucristo no era pescador. Un pescador de experiencia como Pedro, obedeciéndole al Señor Jesucristo, que no era pescador, que no tenía ni siquiera canoa, no tenía ningún barco, no alquilaba barcos. Él no era pescador. Antes le tuvo Pedro que prestar la barca para que él se sentara a predicar. Y Pedro le obedeció por la autoridad que tenía el Señor Jesucristo aún sobre los elementos de la naturaleza. Entonces, vamos a encontrar en la Biblia que Dios se glorificó por medio del Señor Jesucristo de una manera especial, y la clave de que Dios se glorificó por medio del Señor Jesucristo fue la obediencia, la obediencia. Y cuando nosotros aprendemos que al recibir una orden, obedecemos, no porque quizás tengamos lo que estamos haciendo, sino porque así se nos mandó, entonces por haber obedecido, vamos a ver el resultado a a esa orden que se nos ha dado. Por obedecer, Pedro recibió lo que necesitaba, lo que había estado buscando durante toda la noche, mucho más. Recibió las dos barcas full de peces y también recibió un llamado a servir al Señor, a ser pescador de hombre, a ser pescador de hombre. Entonces,
Cuando nosotros como cristianos podemos ver las maravillas de Dios, lo que Dios puede hacer por manos de alguien, eso debe llevarnos a creer más en Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede con nosotros los seres humanos? Bueno, la culpa nos lleva a que nos alejemos de Dios. Mire cuál fue la reacción de Pedro. Él fue y obedeció, lanzó la red. Cuando él ve aquello que aconteció, entonces la culpa sobrevino a él o vino sobre él y le pidió al Señor Jesucristo que se alejara de él. Usted consigue allí que dice, apártate de mí que soy pecador. Bueno, sabe que muchas veces nosotros los seres humanos, cuando vemos la gloria de Dios, lo primero que hacemos es sentirnos culpables, pecadores, indignos, miserables, porque vemos que Dios se manifestó, se glorificó de una manera especial y que nosotros no estamos a la altura de la situación. Pero déjenme decirle que no es para que nosotros sigamos siendo pecadores, no, sino que el ver las maravillas de Dios debe ayudarnos a que nosotros terminemos de arreglar nuestra cuenta con Dios, de arreglar nuestra vida con Dios. Arregle su vida con Dios, porque lo que está aconteciendo le manifiesta a usted que Dios es real, que Dios es evidente, patente, que se puede palpar, que se puede percibir de una manera especial, pues así como Dios es real, pues arregle su cuenta con Dios. Dice la Biblia en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y por eso que cuando Pedro ve lo que estaba aconteciendo, de que milagrosamente aparecieron una cantidad de peces allí en el lugar donde ellos lanzaron las redes, entonces él sintió que el problema era él, que no pasaba, no habían podido pescar durante la noche por pecador, no por pescador, sino por pecador. Y entonces apártate de mí que soy hombre pecador. Y bueno, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, eh, ¿qué sucede con nosotros los seres humanos? Que pensamos que muchas veces cuando no recibimos de Dios es porque somos pecadores, cuando en realidad lo que ha acontecido es que no recibimos porque no confiamos en Dios. A pesar de la palabra de Dios que ha sido dada, nosotros no recibimos porque no confiamos en Dios. ¿Ok? Bueno, para que el Señor Jesucristo estuviese haciendo milagros allí, era porque Dios le escuchaba. Y así lo dice Juan 11:42. Cuando él mismo orando, hablando con Dios, le dice a Dios, yo sabía que siempre me oyes. Y Dios oye ¿a quién? ¿A quién oye Dios? Si alguno es temeroso de Dios, lo acabamos de leer, lo acabamos de leer. Juan 9:31, el versículo anterior. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. De manera que si usted quiere que Dios le oiga, sea temeroso de Dios y haga la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 11:42, yo sabía que siempre me oyes. Hablando con Dios, le dijo, yo sabía que siempre me oye. Y para que nosotros podamos tener esta certeza que tuvo el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que ser temerosos de Dios y hacer su voluntad, y entonces Dios nos va a escuchar. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo.
Dios dio testimonio de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de las señales que Dios mismo hizo por medio del Señor Jesucristo. Juan 10, del 24 al 26, San Juan capítulo 10, del 24 al 26. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo no turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras, oiga, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois, perdón, de mis ovejas, como os he dicho. Entonces Pedro ujú, eh, debía saberse perdonado. Eso era lo que faltaba en Pedro, porque una de las cosas que una persona arrepentida recibe de parte de Dios es el perdón. Entonces Pedro debía saberse perdonado y no permitir que los pecados pasados por los que ya había recibido perdón le atormentase. ¿Qué pudo haber hecho Pedro durante esa noche mientras pescaba que lo hizo sentir pecador? No, fueron los pecados pasados los que le atormentaron en el momento, y así pasa con algunos cristianos, y eso da tristeza porque luego de que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, de que ya hemos sido perdonados porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos convertido de nuestra mala manera de vivir, ahora andamos haciendo lo que a Dios agrada, y entonces le permiten al enemigo que venga con pensamientos a acusarlos, a martirizarlo, a recordarle un pecado que cometió hace 15 años atrás. No se deje atormentar por eso. Ya usted pidió perdón a Dios y Dios le perdonó. Ya usted cambió su manera de vivir por la gracia de Dios. Entonces, ah, ahora usted necesita tener la seguridad, la certeza de que ya Dios le perdonó. Ya Dios le perdonó. Y si ya Dios le perdonó, no hay nadie, ni humano ni no humano, que le pueda acusar de pecado. Le pueden acusar de pecado los que haga actuales, de los cuales no se haya arrepentido, de su mala manera de vivir hoy. Pero lo de los que ya Dios le perdonó porque usted le pidió perdón, ya eso quedó en el pasado. Ya Dios no cuenta ese pecado porque ya Dios le perdonó. Vaya al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 34. Romanos 8, 28 al 34. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De manera que nosotros debemos tener la certeza, la seguridad de que así como Dios nos ha llamado, así entonces nos ha justificado porque nosotros nos hemos arrepentido y nos hemos convertido de nuestra vieja manera de vivir. Ahora, présteme atención. Si usted no ha cambiado su manera de vivir, entonces, claro que tiene que tener problemas con su vida, porque usted sigue haciendo las cosas que hace el mundo. Por supuesto que no ha sido perdonado porque usted se sigue revolcando en el barro. Pero si usted se arrepintió de sus pecados y se convirtió, dejó esa mala manera de vivir, se apartó del mal camino, entonces Dios le garantiza que Él le perdona sus pecados cometidos. Así como le llamó, así le va a justificar, así le justificó y también le va a glorificar. Si Dios es por nosotros, si Dios está del lado de nosotros, si Dios está a nuestro favor, no hay nadie que pueda estar contra nosotros. Nadie nos puede acusar, nadie nos va a poder señalar delante de Dios porque Dios está dándonos, concediéndonos el perdón de nuestro pecado. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si fueron escogidos por Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mire, ninguno de nosotros puede justificar a ningún otro hermano dentro de la iglesia. Ninguno. Y a veces nos echamos una equivocada bien grande cuando somos nosotros los que determinamos quién es el que es pecador y quién es el que no es pecador. Y resulta que Dios agarra y mira a esa persona sabiendo que en su corazón hay sinceridad, sabiendo que se ha apartado del mal. Dios lo ha justificado, Dios lo ha perdonado, pero para nosotros los seres humanos que nos cuesta tanto perdonar, todavía esa persona es un impío. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Si Dios dice en su palabra que Él es el que justifica, ninguno, ninguno aparte de Dios puede justificarnos. Y por más que nos digan, no, tranquilo, usted está bien, pero usted sigue haciendo lo malo, delante de Dios, usted es un impío. Y al revés, si usted ya se apartó, y usted se apartó del mal camino, se arrepintió de sus pecados, ya Dios le perdonó, ya Dios le justificó, por más que haya 10, 20, 30, toda la congregación lo señala y lo tenga usted como impío, delante de Dios usted es justificado. Entienda, es Dios el que justifica. Es Dios el que justifica. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer por la palabra de Dios. Porque Dios lo ha dicho, entonces yo debo creer lo que Dios ha dicho. Ya hemos sido perdonados, hemos sido lavados, dice la palabra de Dios, hemos sido justificados y hemos sido santificados. Entonces nosotros tenemos que aprender a creer a Dios, a creerle por medio de su palabra y no dejarnos amedrentar
no dejarnos, pues, mm, atormentar por las palabras que puedan decirnos algunas personas que a veces lo que lo hacen es simplemente por envidia, por enojo, por cualquier situación que esa persona está viviendo contra usted, entonces por eso lo hace. Y a veces hasta porque como ellos mismos son unos sinvergüenza, entonces ellos quieren hacer sentir mal a los demás señalándolo, cuando dice la Biblia que el que justifica a las personas es Dios. Gracias a que envió a su Hijo a morir en la cruz de el Calvario. Eh, Le comentaba que el apóstol Pedro, antes de ser el apóstol Pedro, pues recibió más de lo que estaba buscando. Él quería ser pescador de peces, normal, ¿no? Pero eh, el Señor Jesucristo le dijo, desde ahora serás pescador de hombre. La obediencia al Señor. La obediencia cuando se le ordenó regresar al mar y echar las redes para pescar, lo calificó para ser pescador de hombre. Y eso es lo que se necesita en este camino. Personas que puedan confiar en Dios por la palabra que Dios ha dicho a través de su siervo, sea los profetas, o sea cualquier persona que Dios quiera utilizar o usar para su obra. Este, ese mandato de echar la red para pescar en el mar, luego pues se cumple en Pedro cuando le toca predicar para poder alcanzar las almas. Se le había dicho, vas a ser pescador de hombre. Y usted lo consigue confiando en esa palabra que se le había dicho, confiando que él iba a llegar a ganar muchas almas. Y así pues no es fácil ganarse 5,000 almas, ¿no? Dice que el día de Pentecostés, en el primer sermón, allí dice que Pedro lanzó la red, ¿no? No, no dice que Pedro lanzó la red, dice que Pedro se levantó con los 11 discípulos y le predicó a esas personas que estaban allí y dicen que se añadieron como 5,000 en esa sola predicación. Y nosotros lanzamos y a veces como si estuviésemos pescando con anzuelo, ¿no? Solamente de a uno, a veces ninguno, y recogemos y volvemos y lanzamos y recogemos. Pero Pedro tuvo el privilegio de lanzar la red y que 5,000 personas pudiesen venir a los pies del Señor y bueno, cumpliéndose de que iba a ser pescador de hombre. El simple hecho de haber confiado en el Señor cuando le dijo, echa tu red para pescar. Eso lo calificó para llegar a ser pescador de hombre. ¿Cómo lo demostró? Le dijo, bueno, en tu palabra echaré la red, porque tú me lo estás diciendo. Voy a confiar en ti por lo que me está diciendo. Y cuando nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 5 versículo 10, dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, dice, pero Jesús dijo a Simón, él no estaba solo, él habló con Simón. Y usted no consigue que estas palabras se van a cumplir también en Jacobo y Juan, sino que le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Desde ahora serás. ¿Qué debía hacer Pedro? Bueno, confiar en aquel que le estaba dando una nueva palabra. Desde ahora serás pescador de hombre. Desde ese momento iba a haber un cambio en su vida
Ya no vas a hacer más lo que hasta ahora has hecho. Ya no vas a ser más pescador de peces, sino pescador de hombre. Incluso vas a dejar de ser pecador. Vas a dejar de ser pecador. No solamente pescador de peces, sino pecador. Y bueno, ya le comenté Lucas 5 del 8 al 9 que tengo acá anotado. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Mire, aquí quiero agregarles algo, y es que muchas veces nosotros nos fijamos en nuestra condición y no en lo que podemos llegar a ser en las manos de Dios. Eh, para pecar se necesita, en la mayoría de los casos, se necesita que la persona haga un esfuerzo. Pecar no es algo, pues, que se da de forma espontánea, ¿no? Sin que la persona lo quiera hacer. Para que la persona pueda pecar, existe algo que se llama voluntad. La persona hace el esfuerzo, va a cometer el pecado a un lugar, va a cometer el pecado contra una persona o con una persona, va de manera que necesita voluntad. Y para dejar de pecar, la persona también necesita voluntad. Apartarse del pecado, necesita la persona disponerse para dejar de pecar. Y el Señor Jesucristo con Pedro lo que hizo fue que él no vio la condición de Pedro en el momento, sino lo que podía llegar a ser Pedro. Y muchas veces nosotros no somos capaces de ver lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, porque estamos centrados en nuestra condición actual, que muchas veces no hemos hecho el intento de solucionar. No, nosotros mismos nos estamos regodeando allí, nos estamos disfrutando nuestra situación de pecado y no hemos hecho el esfuerzo de salir de esa situación. Nosotros necesitamos poner de nuestra parte para que pueda haber una transformación en nuestras vidas. ¿Y a dónde lo vio el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo lo vio ganando almas en lugar de estar pescando. Bueno, ¿dónde nos ve Dios a cada uno de nosotros y por qué nos da la oportunidad de vivir para Él? ¿Por qué Dios nos ha buscado a nosotros? ¿Por qué no otras tantas personas que hay en este mundo, sino que a nosotros nos ha dado la oportunidad? Porque Dios ve lo que nosotros podamos, lo que nosotros podemos llegar a ser. Y Dios está esperando que nosotros nos demos cuenta lo que nosotros podamos, lo podemos llegar a hacer en las manos de Dios. Eh, Hasta ese momento, ¿qué sabía Pedro? Pedro sabía que él era un pecador. Pero el Señor Jesucristo vio que Pedro tenía una disposición de obedecer. Obedecer cuando se le diera una orden. Mire, eso es clave en cualquier trabajo en esta vida. Si usted está dispuesto a ser obediente en su trabajo, usted se va a ganar a su jefe. Si usted es una persona obediente en su trabajo, usted se gana a su jefe. Cuando usted se gane a su jefe le van a dar mayor responsabilidad, le van incluso a encargar cosas más importantes en el lugar donde trabajan, van a confiar en usted. La obediencia, eso funciona incluso en los caminos del Señor. Si usted es una persona que obedece a Dios, Dios se va a encargar de ponerle en el lugar donde Dios quiere que usted esté.
Pero si usted es una persona desobediente, una persona malhumorada, mal geniada, una persona irresponsable, ni aún en la iglesia va a echar para adelante. Entonces, el Señor Jesucristo vio en Pedro que él estaba dispuesto a obedecer. Y eso le ayudó a Pedro incluso a ocupar uno de los primeros lugares dentro de los discípulos del Señor Jesucristo. Nosotros, como cristianos, como servidores de Dios, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes para que Dios pueda usarnos de la manera como Él quiere, no de la manera como nosotros queremos, sino de la manera como Él quiera. Entienda, por favor, y permita que Dios transforme su vida por completo, que haga un cambio, que haga una transformación, y ese cambio empieza por creer en Dios por medio de su palabra. Creer lo que Dios ha dicho por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, habló de nueva criatura. El Señor Jesucristo habló de nuevo nacimiento. Y esto es lo que ocurre en cada uno de nosotros. Hemos recibido un llamado para salir del mundo, para no vivir más como los que no conocen a Dios, sino ahora, conociendo a Dios, debemos creer la palabra de Dios, confiar en que Dios va a cumplir lo que Dios ha dicho. Cuando usted va a Hechos capítulo 26, versículo 18, que dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados, usted va a ver que allí se le está prometiendo que vamos a recibir perdón de pecado por la fe en el Señor Jesucristo. Créalo que va a recibir perdón de pecado por la fe en Jesucristo. Cuando vamos a segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Créalo que somos nueva criatura por la fe en el Señor Jesucristo, porque ahora estamos en Cristo. Las cosas viejas deben pasar y todas deben ser hechas nuevas. Créalo. Crea que Dios va a hacer esa transformación en su vida. Crea que Dios le va a cambiar. Si va a Primera de Juan capítulo 5 versículo 18, que dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Créalo, que si hemos nacido de nuevo, que si hemos nacido de Dios, entonces no debemos practicar el pecado y que Dios nos va a guardar y que el maligno no nos va a tocar. Créalo, créale a Dios. Y créale por la palabra. Créale a Dios y créale por la palabra. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, nos recuerda este versículo, nos recuerda esta palabra, que hemos sido reconciliados, que ya no somos enemigos de Dios, que por la muerte de su Hijo Jesucristo nosotros fuimos reconciliados. Por lo tanto, seremos salvos por la vida del Señor Jesucristo. Seremos salvos. Créale a Dios por la palabra. Si va a Romanos capítulo 2, versículo 6 al 7, dice, el cual pagará a cada uno conforme a su obra, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, usted tiene que tener la certeza de que vamos a recibir vida eterna. Créale a Dios por su palabra. Vamos a tener vida eterna.
Aprópiese de lo que Dios dice en su palabra. Crea por la palabra lo que Dios ha dicho por medio de su siervo. Cuando va al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 41 y 42, dice, venga a ti tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. En tu palabra he confiado. Entonces, por haber escuchado la palabra de Dios, por haber escuchado lo que Dios ha mandado decir, nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Dios de la gloria, creyendo que Dios va a cumplir lo que ha prometido en su palabra. Nuestra confianza está en Dios, que Él va a cumplir lo que está dicho en su palabra, como Él lo ha dicho, conforme Él lo ha dicho. Cuando usted confíe en Dios y crea en Dios por su palabra, algunos se van a alegrar, pero otros se van a enojar. Algunos se van a alegrar, pero otros se van a enojar. Debe saber usted que en el camino del servir a Dios y a su Hijo Jesucristo, usted se va a encontrar con personas que van a querer que usted quede avergonzado, se van a burlar de usted porque usted ha puesto su confianza en Dios, porque usted cree en Dios por su palabra. Incluso va a encontrar gente que aún estando dentro de la iglesia van a procurar poner en duda la palabra de Dios. Y esto se ha hecho muy frecuente en los últimos años. Hacerle pensar, por ejemplo, que la Biblia está llena de errores, para que usted no confíe plenamente en la palabra de Dios, para que usted deje de confiar en Dios, porque total, esa Biblia está llena de errores, fue manipulada y usted entonces no sabe cómo confiar en Dios porque eso está lleno de errores. Bueno, por un lado, lo que estas personas están buscando es validación para ellos. Porque si la palabra está llena de errores, ¿quién entonces sí tiene la verdad? Ellos tienen la verdad, pero la palabra no. Entonces, tenga cuidado porque ellos lo que están buscando es validación para ellos, que usted le crea a ellos antes que a la palabra que Dios ha dicho. Están desesperados por tener seguidores, cuando en realidad nuestro trabajo es conducir las almas hacia Dios, a que confíen en Dios, a que le crean a Dios, a que tengan su confianza puesta en Dios, que se dejen guiar por Dios a través de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice bien claro, o Dios dice en su palabra bien claro, no serán avergonzados cuantos en Él confían. No serán avergonzados cuantos en Él confían. Eso está en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 22. Salmo 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados. Perdón, utilicé la palabra avergonzado arriba y es condenado. No serán condenados cuantos en Él confían. De manera que nuestra confianza debe estar puesta en Dios y nuestra fe, nuestra creencia debe estar puesta en Dios por la palabra que Dios nos ha hecho llegar a cada uno de nosotros. Confiemos en Dios por su palabra. Confíe en Dios por su palabra y de la manera como Pedro confió por la palabra que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, pues así nosotros confiemos en Dios por las palabras que están acá escritas en la Biblia, de que Dios nos ha de conceder, Dios nos ha de cumplir todo lo que Él ha prometido a través de su palabra. Y que usted pueda decir, en tu palabra he esperado o he esperado en ti por tu palabra.
Salmo 119, versículo 114, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. En tu palabra he esperado. Con esa confianza, esa certeza de que el que prometió, del que lo dijo, fue Dios por medio de su siervo. Y entonces nosotros estamos esperando que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Confiar por la palabra, confiar en lo que Dios ha dicho, nos lleva a ser obediente, a ser paciente, a esperar en Dios el tiempo que sea necesario, porque estamos confiando que de alguna manera, a su tiempo, Dios cumplirá lo que ha prometido con cada uno de nosotros. Vamos a dejarlo hasta allí y pidiéndole a Dios que nos ayude a confiar cada día más en Él, que nosotros podamos apropiarnos de las promesas que Dios ha hecho, que es su palabra nos lleve, perdón, a aferrarnos cada día más a Dios para que obtengamos lo que Dios ha prometido. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios amado, porque tú has dejado tu palabra. Por medio de ella nosotros podemos conocer todo lo que has prometido para cada uno de nosotros. Perdón